Este es un podcast de La Izquierda Diario. Izquierda Diario. La huelga salvaje de los sindicalistas de los neumáticos es la más grave de las noticias. Realmente estamos viviendo un desorden muy próximo a las fronteras y una situación anárquica. Quieren hacer quilombo ahora, pero cuando llega el Mundial, no sé, se levanta el paro, se levanta el bloqueo. Porque Messi. No podemos estar en esta situación donde se cierran empresas por un grupo intransigente que lo único que hace es destruir la fuente de trabajo. No podemos ser rehenes de un grupo muy chiquito, ponga en riesgo 150.000 empleos. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten. Nosotros lo vamos a llevar hasta la última, ponerlo en un tono un poco trágico, hasta la última gota de sangre. ¿Por qué le jodió tanto el conflicto del neumático? ¿Hemos sido engañados? ¿Y ahora qué? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Episodio número 11. Mi nombre es Leo Méndola. Yo soy Jessica Alcaño. Y les damos la bienvenida a este episodio donde tenemos que hablar de lo que está hablando todo el mundo. Conflicto, lucha, gran lucha de los trabajadores. Gran lucha y con un triunfo, además, así que estamos muy contentos y contentas. Ahí con el balance procesándose todavía, así que vamos a dar algunas claves, partiendo un poco de lo más inmediato, de cómo terminó la asamblea, cómo se cerró finalmente el acuerdo entre los trabajadores, las empresas del sector del neumático, y para eso fuimos a consultar a especialistas. Sí, hablamos con Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y con Lucho Aguilar de la sección del Mundo de las y los Trabajadores de La Izquierda Diario. Un poco la pregunta que nos guía en este episodio es ¿por qué se transformó la lucha del neumático en una lucha testigo? Ahí va. Bueno, y antes de meternos y a responder esta pregunta, como siempre les pedimos like, les pedimos que compartan este episodio, activar la campanita en el Spotify, las estrellitas para calificar a Hemos sido, y bueno, y para que le llegue a todo el mundo, y vamos arrancando así. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El viernes 30 de septiembre, en el predio de Pilar del Sindicato de los Trabajadores del Neumático, se hizo la asamblea que terminó aprobando finalmente la propuesta que llevó la conducción del sindicato, y con el acuerdo ya firmado, con el acuerdo aprobado también por unanimidad en la asamblea, los trabajadores del sector lograron algo importante en esta coyuntura, que es un aumento del salario real. Esta idea es importante, cuestión que en el marco, digamos, que estamos viviendo con fuerte inflación, es algo bastante significativo. Sobre ese tema, sobre cuáles son algunas de las claves del acuerdo, Lucho Aguilar, de la sección de Mundo de los Trabajadores de La Izquierda Diario, nos decía esto. Hace un rato terminó la Asamblea General con 1.500 obreros de FATE, Pirelli y Bridgestone, que votaron por unanimidad aceptar el acuerdo. La mayoría ya está enterada a esta altura, ¿no? de que consiguieron. Económicamente se puede resumir en 2 o 3 puntos, que es el aumento del salario real, una cláusula gatillo que permite no perder con la inflación, y queda pendiente lo de las horas al 200, esa conquista noventista, pero que seguramente será retomada en el futuro. Demos rápidamente algunos números antes de pasar a la parte más política de este balance. El acuerdo incluye, el firmado, un 16% adicional para la paritaria que había quedado desactualizada 2021-2022. Con eso los trabajadores alcanzan un 66% para ese periodo. La clave acá es que es arriba de la inflación de ese periodo 2021-2022, y después de haber perdido desde el año 2015 casi un 29% de poder salarial, digamos, los trabajadores. Claro. Esa es una de las partes del acuerdo. Pero lo otro importante es que para el 2022-2023 los trabajadores lograron garantizar que el salario no va a perder contra la inflación de este año. El acuerdo... Eso con la cláusula gatillo. Claro, incorporando la cláusula gatillo, si la inflación supera
el valor de lo que dice el acuerdo paritario, automáticamente se va a actualizar por la inflación, o sea, está garantizada el poder de compras del salario de los trabajadores del neumático, que no se va a ver afectado. Claro, eso es lo central. Eso es muy importante porque es un grave problema que atraviesa el conjunto de los trabajadores formales e informales, de que sus salarios vienen perdiendo mucho poder adquisitivo, y con una inflación que este año va a terminar cerca del 100%, también, digamos, sigue siendo un golpe. Entonces es un ejemplo que los trabajadores del neumático hayan tenido esta conquista. Después, para también repasar un poco, porque bueno, se habló mucho, es el sindicato del neumático liderado por la izquierda, que eso molesta mucho, se ve en los medios de comunicación y a determinadas cámaras empresarias y otros de la CGT. Bueno, el SUTNA efectivamente es un sindicato que fue recuperado en el 2016, Leo, por una lista clasista y combativa. Eran 3 listas, la negra, la roja y la granate, donde había militantes del Partido Obrero, del PTS, que son del Frente de Izquierda, y destronaron en ese momento a Pedro Guaseijo, que respondía a la CTA de Yasky, que venía liderando ese sindicato por 16 años consecutivos. Bueno, esto fue un triunfo muy importante que se ve al día de hoy, bueno, trabajadores combativos, clasistas que estuvieron al frente de esta pelea. Y recordar también que el SUTNA es un sindicato por rama, pero tiene una particularidad, que está organizado por empresas, o sea, tiene seccionales diferentes, y esto... ¿Por qué lo digo? Porque los trabajadores en todo este conflicto, una de las conclusiones que reivindicaban es que se habían unido a las 3 fábricas, ¿no? O sea, FATE, Pirelli, Bridgestone, que son seccionales diferentes, bueno, pudieron dar una pelea en conjunto. Y también lo menciono porque es parte de una tradición en todo el sindicato del neumático, donde... por esta cuestión de que es por empresa, de alguna manera en algunos momentos hubo procesos de cuerpos delegados combativos que se eligieron, que no respondían a la conducción nacional, permitió desarrollar distintos procesos antiburocráticos durante el 2007, por ejemplo en FATE, 2008. Claro, bueno, habla de toda una tradición de organización de los trabajadores del sector, en parte también explica... cómo se llevó adelante el conflicto, la decisión de pelear en este momento también, ¿no? Después vamos a ver cómo entra esto en un marco más general, porque se puede comparar incluso de cómo están otros sectores peleando, no peleando, los grandes sindicatos, las grandes centrales. Pero vayamos también a algo que decía la otra parte, la parte empresarial, ¿no? En los días más calientes del conflicto, tuvo mucha repercusión mediática. Una de las voces que apareció con fuerza fue de Javier Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, y él decía que sus trabajadores ganaban un montón de plata, un fangote de guita. Como 400.000 pesos. 400.000 pesos, dio números muy, muy estrafalarios, intentando, también generar un cierto rechazo en los sectores que están ganando menos que eso, y decir, bueno, esta gente se queja sin sentido. Y para eso le preguntamos a Luis Campos, que es del Observatorio del Derecho Social de la CTA, sobre este punto, sobre cuál es la evolución salarial del sector del neumático. En los últimos años el salario de los trabajadores de la industria del neumático, su evolución no escapó a la evolución general del salario de los trabajadores y las trabajadoras, como un movimiento general, de una caída fuerte luego de la crisis del 2001, una recuperación que en el caso de la industria del neumático se extendió hasta el 2013, después cierta estabilización y una caída posterior durante el gobierno de Cambiemos, que en el caso del neumático fue relativamente menor a la caída del promedio salarial, y luego una recuperación en los últimos años donde alguno de los acuerdos salariales le permitió ganarle a la inflación y recuperar algo de aquella caída. Pero en comparación con 2013, que es el punto más alto de la serie, estamos hablando de una caída de casi el 15% en términos reales a comienzos de este año, cuando todavía faltaba la revisión salarial que se acaba de cerrar. En ese sentido, como movimiento general, difícilmente alguna rama escape a la situación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Conflicto testigo, lucha testigo. Veamos qué nos decía Lucho Aguilar para agarrar algunas puntas y darle una vuelta a este tema.
Creo que lo más interesante es el resultado político, ¿no? De la pulseada. ¿Y cómo medirlo? Bueno, por un lado, por la repercusión que tuvo. Cualquier despensa, el ascensor, en la calle, vos podías hablar del Sunda, bueno, del conflicto del neumático. Por otro, por los enemigos que terminaron enfrentando. Porque empezaron con las 3 empresas, pero después terminaron peleando contra una alianza de empresarios, gobierno, la derecha, la CGT. También lo podemos medir por la solidaridad que despertó. O sea, la alianza que se le puso enfrente. Laburantes, otros sectores en lucha, organizaciones sociales, los estudiantes, las estudiantes que estaban también en conflicto en algunos casos, la izquierda. Todo eso ayuda a tomar dimensión de lo que lograron los trabajadores, que es un triunfo. Pero hay algo clave, y es que mostraron contra los discursos de resignación, de que si peleas terminas mal, de agachar la cabeza o esperar 4 años, que la lucha vale la pena, que la clase trabajadora tiene la capacidad para hacer funcionar o paralizar el país, sobre todo cuando usa su poder de fuego, ¿no? Los paros generales, los piquetes, bloqueos, las marchas, la unidad. Uno escuchaba cantos como ese que dice: si no hay aumento no hay producción. Estoy seguro que al principio los grandes medios, los empresarios se reían, bueno, les parecía folclórico, pero terminaron todos llorando que no tenían cubierta. La FOR, la sociedad rural, las cámaras de transporte. Charlaba estos días con algunos muchachos que me explicaban cuántas cubiertas producen, cuántos días de paro se necesitan para secar a las automotrices, qué sectores paralizan una fábrica. Me pareció muy interesante de esa conciencia, ¿no?, del poder de fuego. Ahí escuchábamos a Lucho Aguilar de La Izquierda a Diario, que estuvo siguiendo muy de cerca el conflicto, para pensar un poco por qué es la lucha del neumático un caso testigo, pensando en el resultado político, dice él, ¿no? Y en los enemigos que enfrentó el conflicto, que enfrentaron los trabajadores y de estas fábricas. Ahí hay que tener en cuenta, bueno, las empresas. FATE es de capitales nacionales, pero es un gran grupo económico que conforma también la empresa Aluar. Después también, que además digo, tiene lazos extranjeros, tiene plata en paraísos fiscales, etcétera, el señor Madanes, que estuvo mucho en los medios de comunicación. Pero después tenemos a Bridgestone, que es japonesa, y Pirelli, que es italiana. Entonces, bueno, son empresas multinacionales, ¿no? Pero por otro lado, los trabajadores también tuvieron que enfrentar a la CGT, aunque algunos digan, no, bueno, pero la central sindical no está para defender a los trabajadores. Bueno, con la dirigencia actual, que es oficialista, que responde al gobierno de turno en general, ¿no? No solo a este, sino en anteriores también actuó, digamos, tratando de contener y evitar que los trabajadores se expresen y reclamen, que dijo, pidió firmeza contra los trabajadores y hasta llegaron a decir, los dirigentes de la CGT, la postura extrema del sindicato pone en peligro las fuentes de trabajo y los insumos para la industria, que lo podría haber dicho Madanes directamente. Es un clásico de la CGT cuando los que están peleando contra las patronales son sindicatos que están ligados también a sectores opositores, ni hablar si son sectores ligados a la izquierda, ¿no? O sea, parece muy fuerte el macartismo por parte de la CGT, incluso sacaron una voz, no dijeron quién era después de la reunión que habían tenido, porque además el gobierno se reunió con la CGT, se reunió con representantes gremiales sin el SUDNA, se reunió con las patronales y representantes gremiales de UOM, del ESMATA, sin el SUDNA, una cosa totalmente ridícula para resolver el conflicto. Hubo voceros en el medio, el gobierno intentó por muchas vías desactivar el conflicto. Dicen también que lo metieron a Pablo Moyano como un puente de contacto para hablar, para intentar ir que se dialogando. mostró un poco más favorable. Claro, quizás. intentar establecer algún tipo de diálogo con el SUDNA, pero bueno, en el caso de la CGT digo una ubicación más clásica. Después tuvo también una repercusión política del conflicto, muy claro, ¿no? Decíamos que Madanes Quintanilla se tiró contra el problema de cuánto cobran los trabajadores, dijo otras cosas, dijo que el problema era que los trabajadores trabajaban mal, fue cambiando también sus argumentos. Y en un momento las patronales tomaron una decisión más dura, que fue definir un lockout, ¿no? Después, mientras que los trabajadores estaban en un momento álgido de la lucha, con paros fuertes, las patronales dijeron, tenemos que cerrar. Y ahí fue, me parece, el envión para que salga sectores de la derecha a plantar un discurso más claro, que dijeron, bueno, en este país hay que ponerle un freno a esto, a este descontrol, donde los trabajadores toman la fábrica, donde los estudiantes toman los colegios, y ahí aparecieron dos voces muy claras, que fue Patricia Bullrich, que se fue hasta la fábrica de Bridgestone a hacer una escena, a decir, las fábricas cerradas, y Spert, que salió con su discurso clásico, bala
o cárcel. Claro, y también hay que incluir entre las personas que enfrentó a la lucha de los trabajadores a el propio gobierno a través del Ministerio de Trabajo, por un lado, Claudio Moroni, que hasta amenazó, digamos, con las causas penales contra los trabajadores, y después el propio Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que salió a decir que como los trabajadores eran caprichosos, que eran un grupito pequeño, que estaban afectando a las fuentes de trabajo, lo que iba a hacer era habilitarle las importaciones a la industria del neumático, de las automotrices, para quebrar la huelga directamente. Claro. Que es, bueno, un poco la denuncia que hizo la izquierda también cuando fue a presentar Sergio Massa el presupuesto 2023 a diputados, que, bueno, Miriam Bregman, Romina del Pla, lo cruzaron justamente por este tema, porque era beneficiar a las patronales para quebrar una huelga obrera. Por ese punto. La ubicación, me parece, de sectores de las coaliciones políticas y todo, creo que habla un poco también de por qué es un conflicto testigo, porque en un sentido todos se pusieron a intervenir y a desarrollar una posición alrededor de eso. O sea, la derecha aprovechó a intentar desplegar parte de su programa contra la lucha de los trabajadores, contra la sindicalización, hablaron de mafias sindicales. O sea, un discurso bien clásico de la derecha. Y bueno, la campaña mediática estuvo de su lado también, ¿no? Con tapas de diario hablando de salvajes. Total, los salvajes. Bueno, hay un poco de este impacto que tuvo el conflicto en este momento. Encontrá todo nuestro contenido en www.laizquierdadiario.com. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Por qué salieron... Esta es una pregunta. Todos estos sectores están de punta contra el conflicto del neumático. Hay razones. Hay razones. Lucho Aguilar planteaba un punto que era el poder de fuego de los trabajadores, ¿no? Esta idea. Y hay algunos datos que grafican un poco esto. Primero porque las patronales de neumático entran en lo que podríamos denominar una cadena de suministros más general, ¿no? Los neumáticos terminan en general en terminales automotrices. Pablo Ortega en La Nación agarra algunos datos que los saca de la Cámara Patronal de la Asociación de Fabricantes de Automotores, donde dice que la producción total del sector alcanza los $40 millones por día. Estamos hablando de las automotrices. 40 millones de dólares por día, y un promedio de 20 millones de esos 40 se exporta. El conflicto del neumático, la lucha de los trabajadores, implicó que pararan la producción Toyota y Ford, ¿no? O sea, llegó a paralizar la producción de esas dos importantes automotrices de capitales claramente multinacionales, ¿no? Toyota y Ford, dos de las más importantes. Toyota paralizó su producción el miércoles 28 y es el principal fabricante y exportador del sector. En su planta de Zárate, el dato que dan ellos es que hacen una pickup Hilux que sale muchísima plata cada 87 segundos. Ese es el nivel de productividad de la fábrica. Y el 75% de los neumáticos que se usan allí son de producción local. Se calcula que dejó de exportar 13 millones por día. O sea que, bueno, justamente la producción local que sale de FATE, Bridgestone de estas y Pirelli. Tres. Por eso era esta preocupación que obviamente el discurso patronal era la culpa de los trabajadores que en su pelea pueden poner en peligro el trabajo de muchos más trabajadores, ¿no? Que incluya a las autopartistas, pero en realidad lo que estaban preocupados era por esto, o sea, estaban perdiendo millones por día. Ford también paralizó su producción el 27 de septiembre, dejó de producir 300 unidades diarias de pickup Ranger, la competidora de Hilux, en Pacheco. Por eso también estaba metida la sociedad rural, que estaba también de punta, que es la que suele comprar estas pickups, estas Ranger. Claro, bueno, ahí en la... a Madanes Quintanilla en alguna de las entrevistas que le hacían, y también los trabajadores de los dos lados tenías explicando qué es lo que sale de ahí, porque también puso un poco en la escena eso. Bueno, el tipo de cubiertas que se hacen, muchas van para el agro. Bueno, son números que muestran, sintetizando un poco, cómo estaba impactando el conflicto en un sector exportador dinámico, ¿no? Y además que, según datos del INDEC, que surgen de este mismo estudio, entre enero y agosto del 2022 exportó un 20% más que el mismo periodo del 2021.
Claro, yo ahí creo, Leo, o sea, porque bueno, esto muestra lo que vos decías, el poder de fuego, ¿no? Que tienen los trabajadores del sector y cómo afectan a sectores claves de la industria. Ahora, creo que hayan salido tan de punta todos estos sectores empresarios, la derecha, el propio gobierno, a atacar a los trabajadores, tiene que ver también con defender, me parece, un modelo, el modelo actual, que es de enorme rentabilidad para las ganancias de los grandes grupos empresarios y empeoramiento de las condiciones de vida y pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora. Si vos ves los datos, yo agarré algunos para dar algunos ejemplos, ¿no? En el neumático de las 3 plantas, entre el 2015 y 2022, se incrementaron los precios mayoristas de lo que salen los neumáticos por 25, se multiplicaron. Okay. Y en el mismo periodo, los salarios se incrementaron 8 veces. Okay. O sea, 25 contra 8. O sea, los precios, o sea, tienen precios estrafalarios, digamos, que es parte, o sea, todos los que tienen que comprar un neumático porque pincharon lo que sea, ven que los precios se dispararon, se fueron por las nubes. Bueno, hay un dato de Claudio Lozano que dice que toda esta relación implicó un incremento del 223% del excedente empresarial en el sector. ¿Sí? O sea, es mucha plata la que está llevándose hace varios años todas estas empresas del neumático. Después, bueno, hay datos de lo que venían ganando las 3, ¿no? En el primer semestre del año, Pirelli, por ejemplo, tuvo ganancias por $462 millones. Digo, Bridgestone y FAT están como parecidas también, digamos, tienen números similares. Por eso, creo que, digamos, Madanes, que salió a decir, no, los trabajadores ganan todo esto, 400.000, decía que además los trabajadores lo desmintieron, y decían una frase que para mí es muy interesante. Los trabajadores decían, nosotros podemos mostrar nuestros recibos de sueldo, pero ellos, los dueños de estas empresas, no pueden mostrar sus ganancias porque si no saltaría a la vista, o sea, esta enorme desigualdad que lo que genera en última instancia es lo que explica la enorme transferencia de ingresos que viene habiendo desde los trabajadores hacia los sectores más ricos. Que esto es algo que viene con Macri, pero que durante el gobierno del Frente de Todos se profundizó muchísimo. Y además me parece que pone más en contradicción, muestra más lo provocador de la oferta patronal, ¿no? O sea, sí, con esta proyección de ganancias, claro, con estos números que muestra el sector, 38% que era la propuesta, bueno, queda, me parece, como así más confirmado la intención política que tenía también ese número. Obvio. Si es conflicto testigo, también había ahí una intencionalidad de intentar pasar un número bajo. Claro. Y es la maniobra también para no poner en cuestión cuáles son sus ganancias, que son los que, o sea, aparte es algo reconocido por todos, hasta por los funcionarios del Ministerio de Economía, que dicen lo que más creció en los últimos años es la rentabilidad empresarial. La rentabilidad. Bueno, vamos a ver, ligado a esto, porque decíamos que son parte de una cadena de suministro, grandes empresas multinacionales. Una de las denuncias fuertes que apareció alrededor del conflicto, esto lo dijo muy bien un trabajador de FATE, que ahora lo vamos a escuchar en un rato, Sebastián, de ahí de FATE también, pero se puso en discusión el tema de las condiciones de trabajo en el sector. Y sobre eso le preguntamos también a Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Las condiciones de trabajo en la industria del neumático son realmente muy complicadas. Es algo de lo cual habitualmente los empleadores no quieren hablar. No solo estamos hablando de la regulación de la jornada de trabajo con el sistema de turnos, ya sea los sistemas de 6x2, 7x2, que implican que no hay garantizado un fin de semana, es decir, que los francos pueden caer en cualquier momento de la semana, sino fundamentalmente por el sistema de turnos rotativos. Una semana se trabaja a la mañana, la semana siguiente a la tarde, la semana siguiente a la noche, que eso, incluso más que el sistema de 6x2 o 7x2, lo que termina generando es que sea muy difícil organizar una vida extra laboral y que todo queda supeditado a poner a disposición de los empleadores la fuerza de trabajo. Este tipo de sistemas ya de por sí generan distinto tipo de impactos en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. En el caso de la industria del neumático se suma a que estamos hablando de una industria que requiere trabajar con distintos productos tóxicos, contaminantes, que también tienen impacto en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Es imposible escindir ambos planos, el plano de la lucha salarial con el plano de la lucha por las condiciones de trabajo, que en esta paritaria apareció un poco velado, pero apareció. Y
y definitivamente me parece que uno de los puntos que quedan dando vueltas, más allá de que el acuerdo haya sido un acuerdo salarial y que la lucha de los trabajadores haya sido una lucha eminentemente salarial, se empezó a hablar de la lucha por las condiciones de trabajo y es algo que a futuro definitivamente va a ser uno de los ejes de la acción sindical y de posibles conflictos futuros. Bueno, ahí pasaba Luis Campos contando un poco, bueno, esto de los turnos americanos, ¿no? Que tienen en las fábricas del neumático, donde los trabajadores no tienen fin de semana. Y sobre esto, bueno, Luis Campos aparte decía que la industria del neumático es como una picadora de carne. Sí. La bautizó así en las redes sociales. Y Sebastián Tesoro, trabajador de FATE, fue entrevistado en el programa de radio Pasaron Cosas y contaba esto sobre las condiciones laborales. Yo estoy en el sector de terminación auto, donde hay compañeros que revisan y pelan la cubierta que sale de lo que se llaman las vulcanizadoras, que también tienen problemas de tendinitis, descalcificación de los huesos, distintas enfermedades laborales. ¿Vos tenés alguna? Yo tengo 4 hernias de disco comprobadas. Digo, yo estoy en el sector de clasificado, pero casi todos los compañeros que estamos en ese sector tenemos tendinitis crónica, también tenemos, no podemos levantar a nuestros hijos, dolores de espalda permanentes, lumbalgia. Salís como una mina de carbón literalmente, ¿no? Y te suena la nariz, sacás todo negro, bueno, imagínate lo que te queda adentro. El año pasado, por ejemplo, un compañero de Pirelli, Marcelo Ulariaga, que con 25 años murió por un atrapamiento de una máquina. Fue impresionante, fue terrible. O sea, el compañero tenía 4 meses de antigüedad, estaba contratado en plena pandemia. Lo mandaron a trabajar en una máquina que no puede negarse a hacerlo, porque imagínate, estaba contratado y lo metieron en una máquina que no estaba en condiciones, no estaba calificado para desarrollar las tareas en esa máquina y no funcionaron los sistemas de seguridad y lo atrapó la máquina y lo mató. Entonces esas denuncias son impresionantes. Vas a la superintendencia de riesgo de trabajo, preguntás por la industria del neumático y te dicen que ahí la denominan la picadora de carne. Ahí creo que es importante retomar un poco la relación que decíamos, Leo, entre, bueno, esta rentabilidad empresaria que viene creciendo un montón en la industria del neumático, como un ejemplo de tantas otras, ¿no? Pero, ¿en base a qué se consiguió esta enorme rentabilidad empresaria? Uno de los factores que explica todo eso es también esta regresión en las condiciones laborales que se vienen heredando desde la década de los 90 y que en el sector de la industria del neumático es muy claro. Ahí quería mencionar un libro muy interesante de Paula Varela, que es politóloga, investigadora del CONICET, que es parte del staff también de Ideas de Izquierda. Tiene un libro que se llama La disputa por la dignidad obrera, donde cuenta un poco un proceso del sindicalismo de base fabril en la zona norte, con el caso de FATE específicamente entre el 2003 y el 2014. Y quería recuperar algo que ella plantea sobre esto de los turnos rotativos, ¿no? ¿Cuál es la implicancia más profunda de que tengan estos turnos americanos? Lo que ella dice ahí es que se diluye la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. O sea, lo que pasa afuera de la fábrica para el trabajador es meramente una transición entre el trabajo y el trabajo. O sea, el hogar es como ese lugar donde, o sea, estar con la familia, que es lo que no pueden hacer, pero estar en su hogar es esa transición nada más entre ir a un turno e ir a otro turno del trabajo. O sea, la fábrica les impone toda su vida social, familiar, de amistades. Bueno, otro de los conceptos o de las formas de llamar a los trabajadores del neumático a un sector al menos, además de esto, la fábrica como picadora de carne, que esto incluso lo menciona Sebastián, en los servicios médicos y todo, se cruzan entre compañeros que están yendo a ver algún que otro padecimiento producto del trabajo, y también está esta idea de los rotos. O sea, fábricas que directamente, con un par de años de laburo, o sea, es muy gráfico y es muy directo en este punto, como la ganancia patronal, en función de esas horas de trabajo en la fábrica, que además por cada hora de laburo, ahí veíamos la cantidad de tajada de ganancia que sacan por cada hora de trabajo de un trabajador del neumático, bueno, después tiene un impacto directo en los cuerpos, y también en la forma de vida de los trabajadores del sector. Claro, y esto es una clara medida, digamos, que se tomó en los años 90, el gobierno menemista, donde se avanzó mucho en la flexibilización del trabajo. De hecho, antes de los 90, en FATE, por ejemplo, había 3 turnos de 8 horas. O sea, no existía esto de los turnos americanos. Y la conquista, digamos, para permitir, digamos, esta enorme rentabilidad empresaria, está basada en que en los años 90
lograron dos cosas las empresas del neumático, que es lo que cuenta Paula Varela en este libro. Por un lado, abaratar la hora de trabajo, porque lo que hacen es que esto de los fines de semana, en vez de pagarle las horas al 200%, pasan a pagarlas al 100%, pero además extender la jornada laboral con lo de los turnos americanos y hacerla mucho más intensiva, o sea, con ritmos de trabajo mucho más intensos y por menos salario. Entonces, bueno, esto es un poco lo que implicó ese cambio profundo que hubo en los 90 y que se sostiene al día de hoy, y por eso no se quiere hablar de las condiciones de trabajo también, y no se quiere hablar de las ganancias de las empresas, porque también implicaría cuestionar estas herencias neoliberales que se mantienen y que ningún gobierno tocó desde entonces. Bueno, recordamos entonces parte de estos datos están ahí en el libro de Paula Varela, ¿no? Que mencionabas anteriormente. Les recordamos a quienes están escuchando hasta este momento, campanita, like y compartir este episodio, que estamos metiéndonos de lleno en lo que es uno de los conflictos más importantes del momento y que terminó con un triunfo para los trabajadores. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Seguí las redes de La Izquierda Diario y suscríbete a nuestra comunidad. Bueno, al inicio del episodio decíamos que íbamos a dar algunas claves, intentar responder a la pregunta de por qué se transformó en un conflicto testigo, el conflicto de los trabajadores del neumático, su lucha. Hay una parte que, para verlo, ¿no?, que ingresa en una coyuntura con un relativo emergente de luchas, en el marco de un ajuste fuerte que estamos viviendo, ¿no? Esto lo vimos en las últimas semanas con más predominancia. Veníamos de una coyuntura más atravesada por el atentado a la vicepresidenta, también mucho las discusiones de si Massa se iba a Estados Unidos, cómo negociaba con el FMI. Cambió un poco el escenario, al menos en la coyuntura política, y sobre eso le preguntamos a Lucho Aguilar, sobre estas últimas semanas, cómo ve que impactó en la situación más general el conflicto del neumático y qué cambia respecto del momento anterior, y nos decía esto. Para quienes seguimos el mundo gremial, las luchas, ¿no? Yo creo que el tono que agarró el conflicto del neumático no fue un rayo en cielo sereno. Por un lado porque era una lucha que ya llevaba varios meses, pero además porque confirma la sensación de que ese malestar por el salario, por la inflación, ese multiempleo, ¿no?, que para llegar a fin de mes uno termina agotado, se empieza a hacer notar. Y como no hay muchos canales para expresarlo, para canalizarlo, para contenerlo, porque el ajuste del gobierno lo quiere hacer, entonces aparecen nuevos reclamos que tienen características muy interesantes. ¿Qué vimos estos meses, no? Massa asumió en medio de las luchas docentes provinciales: Mendoza, San Juan, La Rioja, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, maestras que cobran poco más de un salario mínimo. Esas luchas masivas en gremios estatales, con mucho peso en el interior, con un cuestionamiento importante a sus conducciones, que fueran obligadas a ponerse al frente o correrse, han conseguido algunas conquistas, pero en otros casos siguen. En Santa Fe la semana pasada vimos nuevos paros docentes que confluyeron con reclamos de organizaciones sociales, ambientalistas. En la provincia de Buenos Aires se habló poco, pero hubo un paro convocado por las seccionales opositoras a Baradel, que tuvo un acatamiento abrumador. En la ciudad también hubo medidas, en la ciudad de Buenos Aires. Están en el hospital Garrahan en una huelga con movilización, los residentes, las residentas de salud precarizados, prestadores de capacidad. Vimos la semana pasada que las organizaciones sociales no aflojan en la pelea contra el hambre, volvieron a acampar en la 9 de julio. Entonces, ¿qué vemos? Que ante ese ataque al bolsillo, porque los salarios no paran de perder y obviamente algunos pierden más que otros, vuelve a haber respuestas. Sigue habiendo pasividad en muchos sectores, no hay que confundirse. Las cúpulas sindicales todavía pueden contener en la mayoría de los casos, pero incluso en la burocracia ese malestar obliga a reubicaciones, ¿no?, que obviamente es un tema para otro capítulo capaz. Pero si ya vimos dos oleadas de luchas en la pandemia, yo creo que hay que ponerse a pensar si no hay una nueva oleada, que además con el triunfo del neumático, o sea, una tercera oleada, que además con el triunfo del neumático y el protagonismo que tuvo en él el sindicalismo combativo, hay que seguir con mucha atención. Bueno, ahí pasaba Lucho Aguilar con una visión. Él plantea esta idea de la posible definición como una tercera hora de conflictos. Una primera que estuvo más ligado a lo que sucedió durante la pandemia, pero lo que sí me quedo con esta idea es que también hay que hacer un esfuerzo por seguir esta dinámica. Los medios, como decíamos, en general no son muy amigos de reflejar todo esto. Para nada, todo lo contrario. En general ahí está el ataque. Creo que acá en la ciudad de Buenos Aires también esta semana estuvo con mucha presencia el conflicto de los secundarios. Hay también ahí algo más desde el punto de vista más político, ¿no? También hay en un sentido confluye un poco. Hay un sector de la ciudad más referenciado con el kirchnerismo que también
se agarra más para pegarle a la reta. Cuando no aparece mucho eso, es más difícil que aparezca, ¿no? Pero es claro lo que decía Lucho, de que hay una sumatoria de conflictos donde el conflicto del neumático me parece que tuvo la fuerza de poder ubicarse más en el centro, justamente por todo esto que decíamos, del impacto de la fortaleza que tuvo. Pero también da para pensar un poco de cómo pega en el escenario político más en general y cuáles pueden ser las tareas que se desprenden para la izquierda y algunas conclusiones. Y Lucho nos decía esto. Yo creo que esas imágenes, las líneas paradas, de las gomas ardiendo, de mucha grafa en el microcentro, le preocupó en serio a los dueños del país, más allá de que era un conflicto puntual, y creo que fue la gran explicación de por qué se endureció tanto el conflicto en la última etapa. Porque, y esto creo que hay que tomar nota, para una clase que quiere llevar adelante un ajuste, que quiere hacer reformas estructurales, que quiere aumentar la explotación obrera, lo de Sunda es un mal ejemplo. Como lo fueron en otras épocas, lo de Kraft, lo de Sanón, lo de Maguiraf, es un fantasma del de la lucha de clases más clásica, y se expresaba más en ese odio que se escuchaba en los cantos. El que nos salta es patronal, que eran las 10 de la noche, después de 10 horas de audiencia, y la gente seguía contagiándose. Por eso el resultado del conflicto creo que es importante, no solo por los números, que obvio vale para quienes pasan los días y dejan los cuerpos y los días en esas plantas, sino para toda la clase trabajadora. Es un round, no es toda la pelea, está clarísimo, pero es un round ganado, y con los métodos, como decía antes, históricos de la clase trabajadora, y yo creo que eso marca. Por eso Pablo Moyano, ahora que empieza a discutir la paritaria del transporte de camioneros, habló del ejemplo del Sunda o agitó eso para mostrar los dientes. Así que el dato que es un sector combativo de la clase trabajadora irrumpió en la escena sindical y política y logró un triunfo. Eso puede ayudar a levantar la moral de quienes tienen mucho malestar, pero todavía sienten el peso de la burocracia y del peronismo encima. Yo creo que la pelea en el neumático será un impulso por eso para nuevas luchas, quizás para una nueva oleada de lucha contra la crisis y contra el ajuste. Pero además también plantea un desafío a la izquierda revolucionaria, a los sectores del sindicalismo combativo, que plantean que la clase trabajadora tiene que dar una salida a la crisis. Bueno, creo que en este punto da para conectar con otro elemento, otra preocupación que venía teniendo cierta presencia, que es cómo se enfrenta a la derecha, ¿no? Cómo se enfrenta a la derecha en un sentido más amplio, en tanto que en la derecha se expresan sectores que buscan avanzar sobre las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores populares, en un sentido amplio, puede ser del punto de vista salarial, del punto de vista de acceso a derechos, bueno, el ataque a la organización gremial, el ataque a los pobres que ganan las calles, y creo que el conflicto del neumático da algunas pistas de cuáles son las formas, cuáles son los métodos para enfrentar a esos sectores que quieren avanzar sobre las conquistas de las mayorías. Sí, totalmente. Lo que pensaba, Leo, con respecto a esto que decís de, bueno, se habló mucho, ¿no?, de la derecha a partir de, sobre todo, el atentado a la vicepresidenta, pero era como parte de un discurso también que se venía dando previamente de darle mucho peso en la escena política nacional a las expresiones de derecha. Se reforzó el último tiempo, pero ya venía. Ahora, lo que muestra el conflicto del neumático es justamente el polo izquierda. O sea, que hay un polo izquierda, o sea, ese malestar social que existe y que es real, tiene también su expresión. Distintas expresiones. Por izquierda. Y además en este caso creo que lo más interesante también para destacar es que no está relacionado con pequeños grupos que se referencian con la derecha, figuras mediáticas tipo Milei o expresiones electorales que tiene, sino que es una expresión por izquierda de una fuerza social que tiene poder de fuego, como decía Lucho Aguilar. Ese creo que es, digamos, una conclusión también muy importante, porque en general todo digamos, las distintas operaciones también que se hacen en los medios o en distintos discursos, dice, bueno, avanza la derecha, o sea, y solo remarcan eso. Bueno, esa idea de que avanza la derecha colabora en construir un relato de la resignación, ¿no? De que la relación de fuerzas no da. Y justamente lo del neumático viene a mostrar otra cosa, que la relación de fuerzas da y es con los métodos de la clase trabajadora. Y que finalmente se construye. Creo que es un cachetazo también para esas posiciones que, frente a esta posibilidad de avance de los sectores más reaccionarios y todo, ponen todas las fichas en el que el Estado va a resolver, ¿no? Que el Estado se va a poner de tu lado, va a garantizar tus derechos. Bueno, el conflicto del neumático creo que es un poco un sacudón para esa visión, porque el rol del Estado, si vos lo medís por el rol que jugó el Ministerio de Trabajo, estuvo clarísimo, y si pensás en una estructura más amplia, o sea, Estado, sindicatos y demás. Ministro de Economía. Ministro de Economía, o sea, toda la maquinaria puesta en función de... La apuesta era a que no ganen, y los trabajadores ganaron. Sacaron este acuerdo, se plantaron y creo que pone en valor
nuevamente, después de un tiempo en que no aparecía con tanta fuerza, los métodos propios, los métodos, Lucho decía, más clásico, una dinámica más clásica, los métodos de pelea de la clase trabajadora, la movilización, el piquete, los bloqueos de portones, el paro en la fábrica, que para los momentos que se vienen me parece que tienen mucha importancia, porque no, también hay que decir algo, no va a ser el primero ni el último el conflicto del neumático. Entonces, bueno, a poner el ojo ahí. Apostamos a que sirva de inspiración para que el malestar se exprese de esta manera. Totalmente. Y bueno, obviamente el primer saludo de este episodio va para los trabajadores del neumático. Viva la lucha de los trabajadores del neumático. Para todos los compañeros que estuvieron ahí bancando y llevando adelante esta pelea. Y también, bueno, un saludo para todos los que nos escuchan siempre. Sí, aquí. Un agradecimiento a Luis Campos y a Lucho Aguilar por enviarnos sus opiniones también. Y a toda la producción de este programa, de este podcast Hemos sido engañados y ahora qué, a Ludmila Pons, a Pampa Tomic y en operación a Nunú Carolina y a Tamara Partica. Y bueno, ahí está, nos escuchamos. Nos encontramos la próxima. En la brevedad. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto fue un podcast de La Izquierda Diario. Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com.